Saludos nuevamente reloj maníacos. Entonces, en esta segunda parte del video vamos a mirar el otro tipo de maquinaria Miyota que vamos a analizar. Esta es la que vimos que efectivamente daba señal, pero el reloj no gira. Entonces, vamos a proceder a el desmontaje del reloj. Algo que vamos a hacer en primera medida antes de otras cosas, cuando nosotros tenemos un reloj que da señal pero no está girando, primero tenemos que descartar un impedimento físico por la parte superior, lo que implica que, por ejemplo, las manecillas estén rozando con el cristal o con el dial. Perfecto, entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el mecanismo de acá. Entonces vamos a iniciar retirando la bata o contrachoque. Esto siempre presionemos el mecanismo cuando hagamos esto en lo posible, si no sale fácil, sobre todo para que cuando lo jalemos no jalemos la máquina con el dial. Podemos romper la tija, podemos doblar el dial, podemos hacer varios daños si no tenemos la precaución de presionar la máquina cuando saquemos la bata. Procedemos a sacar la tija. Y entonces lo que presionamos es este punto. Hay un video donde explico cómo retirar la tija de alrededor de unos 20 tipos de movimientos distintos. Entre esos está este Miyota. Entonces lo giramos para sacarlo, presionamos y lo giramos. Ya acá nos va a salir el movimiento. Lo tomamos así y procedemos a colocarlo en el portamáquinas. Primero voy a instalar nuevamente la pila. Debemos tener cuidado porque los diales se doblan muy fácilmente, no se les debe hacer mucha presión. Y entonces lo que vamos a hacer es colocar la pila o batería. Colocamos entonces la batería. La colocamos primero en la pestaña fija y corremos la pestaña móvil con la uña para tener mayor control. Nunca la corramos con pinzas ni con destornilladores, como siempre lo repito, para proteger la bobina. Bueno, vamos a colocar la corona. Nuevamente, para colocar la corona presionamos el botón. A veces no es necesario, pero yo siempre lo hago para evitar el roce de introducir materiales que hagan un mayor desgaste. Perfecto, y girándola. Giro la corona como si la estuviera enroscando. Bueno, volvemos a verificar. Entonces aquí vemos, primera verificación, que efectivamente no está dando señal. Por lo menos ya sabemos que no es un roce contra el cristal. Perfecto. Verificamos que está girando de todos modos. Ahora vamos a verificar, es simplemente retirando todas las manecillas, retiramos el dial y vamos a colocar la manecilla del segundero para verificar que tampoco sea roce con el dial. Perfecto. Aquí me salen las tres manecillas. Las puedo manipular igualmente con el ródico.
con mucha suavidad. Perfecto. Listo, vamos a proceder entonces ahora a retirar el dial. Buscamos los sitios de donde se hace la palanca y vamos palanqueando por los laditos. Este está un poquito más duro de lo normal. Hay posibilidad de que le hayan colocado pegante y parece que ese fue el caso. Sí, efectivamente. Le colocaron adhesivo. Seguramente las patas del dial están... no están. Bueno, al hacer esta operación tener en cuenta que aquí sale esta brida. Perfecto, es muy fácil perderla en el momento en que sacamos la carátula o dial. Y hay que tener bastante cuidado con esta pieza. Vamos a colocarlo acá en 5X. Esta tiene una forma oblonga para hacer cierta resistencia entre el dial y la platina. Bueno, esta tenía unas pequeñas cintas acá de sujeción. Digamos que es un procedimiento válido, no era adhesivo afortunadamente. Son unas cintas de sujeción cuando no tiene los postes que se introducen dentro del mecanismo. Por último, vamos a colocar el segundero para verificar que tampoco fuera el tema de que no anden las manecillas, que no fuera un roce con el dial. A veces, por ejemplo, los diales están separados, muy separados, y están rozando las manecillas, y por esa razón también puede pasar. Entonces primero descartamos todos esos factores en la parte superior. No olviden meter la corona para activar el sistema y que pues obviamente la pila esté introducida y se haya medido previamente la pila. Bueno, efectivamente, definitivamente este relojito no está dando ningún tipo de señal, entonces procedemos nuevamente a retirar la manecilla del segundero. Bueno, entonces como ya estamos con un movimiento, con solo el movimiento sin la carátula, este portamáquinas es muy grande, no me sirve, entonces voy a utilizar otro. Bueno, entonces este es el portamáquinas que vamos a utilizar, que es mucho más pequeñito, como pueden observar. Al presionar acá debemos tener mucho cuidado de no presionar la bobina. Perfecto, entonces si nosotros nos damos cuenta, si continuamos acá, pues vamos a tener un inconveniente porque probablemente vaya a chocar la bobina. Por lo tanto nos toca sostenerlo acá lateralmente. Listo, entonces vamos acá. Solo vamos a hacer un pequeño pasito y es extraer el cañón de minutos. Para el cañón de minutos nos podemos valer de unas pinzas, aunque generalmente se utilizan un poco más duras, o también si tienen este extractor de manecillas, del mismo extractor de manecillas. Perfecto. Aquí nos salió la pieza.
Bueno. Listo. Procedemos a dar la vuelta por el otro lado. Perfecto. Bueno, verificamos que quede bien asentada. Bueno, antes de sacar la batería y empezar a desarmar todas las piezas del movimiento, vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar el selector del multímetro acá en 100X. ¿Sí? Y vamos a hacer la medición con las dos terminales del multímetro. Vamos a hacerla en estos dos puntos. En este punto, en esta terminal y en esta otra terminal de la bobina. Perfecto. Es importante que aquí cuando hagamos esta medición, cruzamos los dos y con este botoncito graduamos el 0. ¿Sí ven cómo va para un lado y para otro? Entonces aquí graduamos a 0 y ahí sí procedemos a hacer la medición. Y como pueden ver acá, se ven unas oscilaciones a la derecha, izquierda, muy imperceptibles, pero con esas oscilaciones sabemos que efectivamente el circuito por lo menos está emitiendo unas señales. Esta no es prueba determinante, pero por lo menos es un primer paso de saber que el circuito posiblemente lo tengamos bueno y por lo menos le está llegando corriente. Bueno, entonces ahora sí procedemos a sacar la batería. Y empezamos con el desarme. Vamos a sacar la tija, por ahora no la necesitamos. Y retiramos la platina superior. Me valgo de unas pinzas para que no se me vaya a deslizar el destornillador hacia la bobina y la vaya a dañar. Bueno, retiramos nuestros tornillitos aquí para que los vayan conociendo. Siguiente tornillo. Otro tornillo, son sumamente pequeñitos. Y para el otro, este es más ancho. Entonces voy a utilizar un destornillador de pala más ancha. Siempre utilicen un destornillador cuya pala sea aproximadamente el 80% del ancho del tornillo. Y yo utilizo las pinzas como barrera para que el destornillador no me pase hacia la bobina. Bueno, por aquí me saltó. Por eso también utilizo este material de foamy en la parte de la base para cuando salten los tornillitos no caigan lejos. Es usual que caigan tornillitos. Este tiene un diámetro mayor. Listo, procedemos ahora entonces a retirar la platina, procurando cuidar de que esta extensión
¿sí?, de la platina no vaya a chocar contra la bobina cuando la retiremos. Verifiquemos que no haya piezas acá. En general, pues para cualquier tipo de mecanismo, este ya sabemos que no tiene, pero de todos modos siempre hacemos la práctica de mirar las platinas. Entonces, para que no vayan a quedar piezas por ahí adheridas, a veces con aceite o residuos, mugre, etc. Platina superior. Yo coloco por grupitos siempre las partes del reloj. Bueno, en este momento entonces ya podemos proceder a retirar el circuito. El circuito, que es esta platina negra, aquí la retiro con el ródico, también se facilita. Este es el circuito integrado. Y este barrilito es el oscilador. En este oscilador es donde tenemos el cuarzo, que precisamente oscila a determinada frecuencia para poder dar exactamente los segundos. Procedemos a quitar esta base plástica. Bueno, aquí nos salieron dos piezas al mismo tiempo, de paso. Esta platina plástica y el contacto negativo. Perfecto. Siempre que la retiremos, procuremos recordar dónde van las piezas. Hacemos el ejercicio. Este va con acá, con este tope, con este pin, ¿sí? Y adicionalmente acá tenemos el trinquete. Este trinquete, que a veces tiene formas muy curiositas. Entonces mira, ahí parece como una cabecita de caballito de caballito de mar. Trinquete, nuestro caballito de mar. Siempre hay formitas de patos, de gansos, de cocodrilos. En los diferentes movimientos siempre hay unas formitas raras. Y el contacto. Recuerden cómo va este contacto. Como se nos salió y no alcanzamos a mostrar bien, vamos a volverlo a colocar. El contacto negativo, que va en este pin plástico. Perfecto, va inserto acá en este pin plástico. Este. Volvemos a retirarlo. Bueno. Procedemos con la báscula. Esta es la báscula. Y acá tenemos una piecita pequeñita. Voy a acercar el reloj. Que es esta. Que es el piñón deslizante. Este se mueve para adelante y para atrás. Este se mueve para adelante y para atrás. Este es el que acciona el movimiento, o el movimiento, y bueno, el calendario también. El que lo acciona cuando cuando extraemos la tija para hacer mover
las manecillas. Y cuando lo introducimos, entonces ya se desactiva. Entonces vamos a proceder a retirarlo. También es pequeñito. Recuerden cómo va el orden. Esto tiene acá unos dientes más pronunciados a este lado. Perdón. Va con unos dientes más pronunciados hacia este lado, que son los que van hacia el centro del reloj, para que no lo olviden. Procedemos a sacar la bobina. La bobina igualmente protegemos la bobina acá para que si se nos va el destornillador para allá no nos dañe el bobinado. No hay afán en sacarlo, saquen los tornillos despacio. No hay ningún afán. Listo. Bueno, por acá nos cayó. Por eso uso foamy. Miren que los tornillos prácticamente no rebotan acá. Y procedemos a sacar la bobina. Para sacar la bobina igualmente podemos utilizar el ródico también. ¿Sí? Y si lo queremos agarrar con las pinzas, siempre procuremos agarrarlo de este lado. ¿Sí? No de los contactos. Evitemos de acá de este lado de los contactos sujetarlo con las pinzas. Listo. Y ahora entonces procedemos con el puente del rodaje. Solo nos queda acá un tornillo. Bueno. Procedemos a sacar el puente del rodaje con mucho cuidado porque generalmente vienen las ruedas pegadas a él. Vienen adheridas. Por si ahí voy a intentar que salgan solo unas. Listo. Perfecto. Se me iban yendo la mayoría. Bueno. Entonces este es el puente del rodaje. Primer diagnóstico. Bastante mugre, bastante residuos acá en esta parte. Primer diagnóstico de este relojito. O sea, esta platina tiene que estar completamente limpia y acá se nota que hay unas manchitas. Inclusive cuando le raspamos con el elemento, con el palillo de madera, ahí se ve el mugre. Bueno, vamos con la tercera rueda, que es esta. Voy a intentar sacar solo de a una. Perfecto. Tercera rueda. Esta es la parte inferior para que recuerden. Y voy a cogerla por el otro lado. Y esta es la parte superior. Tercera rueda. Bueno, vamos con la cuarta rueda, que es la misma rueda de segundos, que es esta. Perfecto. Como pueden ver, esta rueda tiene un eje
bastante largo, ¿sí? De por sí este eje llega hasta el punto en que acá está el otro lado y acá es donde se sujeta el segundero. Acá directamente está sujetado el segundero. Ahí le acerco para que la conozca mejor. Se las voy a mostrar por el otro lado. Aquí también particularmente vemos que tiene también bastantes residuos. Bastantes residuos. Con una lupa de mucho aumento, estas tres ruedas tenemos que observar que los dientes estén en buen estado. ¿Sí? A veces inclusive, por ejemplo, si les han ingresado agua o han tenido problemas mecánicos y los han forzado, entonces a veces estos dientecitos están partidos, esas ruedas hay que reemplazarlas. Ahí no hay nada que hacer, hay que reemplazar las rueditas. Bastante residuos tiene esta rueda cuarta o de segundos. Y la última rueda que sacamos por este ladito es la quinta rueda. Tiene un piñón central, ¿sí? En toda la parte central del eje. Y tiene un piñón al final. También vemos bastantes residuos. Y esto es por el otro lado. Ahí vemos el eje. A veces también estos ejes se dañan, entonces tenemos que examinarlos muy bien para verificar que estén en buen estado, no se hayan partido. Retiramos la siguiente platina. Retiramos esta platina intermedia que es plástica. Sí. Recuerden también cómo iba. Porque a veces se confunde uno de cómo iba. Si es necesario volvemos a colocarla para saber cómo iba. Perfecto. Bueno. Y finalmente acá tenemos el rotor. El rotor tiene un imán. Este es imantado. Este es el motor como tal del mecanismo. Este está imantado, por lo tanto, no conviene retirarlo con pinzas que sean metálicas o por lo menos pinzas magnéticas. Perfecto, entonces este rotor se puede retirar con pinzas no magnéticas. Manipular con pinzas no magnéticas. Entonces, por ejemplo, acá verifiquen que las pinzas digan no magnetic, ¿sí? O pueden ser con otro tipo de pinzas cerámicas, que las que se utilizan para también sacar la pila. Aunque para mí personalmente, por practicidad, me gusta simplemente retirarlas con el ródico. Perfecto, esto es sumamente pequeñito. Aquí pueden ver el rotor. ¿Listo? Voy a mostrarlo como es por encima. Esta era la parte de abajo, bueno, con la vista que tenemos, ¿no? Porque realmente estamos nosotros trabajando en la parte, pero quiero que me entiendan que para mí esta que es la vista donde más armamos y desarmamos es la vista superior del mecanismo, para que no se vayan a confundir. Y esta es la parte que tenemos superior. Perfecto. Bueno, este rotorcito toca dejarlo aparte,
porque cuando se empiece a, como es imantado, se empieza a pegar con objetos metálicos, en uno de esos, como es tan pequeñito, sale con mucha rapidez hacia el objeto metálico y los ejes se pueden despivotar. Entonces lo podemos guardar, por ejemplo, en un talellito de este tipo. Y bueno, acá qué pena que lo tengo con un coil, lo tengo con una bobina de otro reloj, pero en una bolsita esta resellable lo podemos tener. Y en todo caso, pues yo por ejemplo acá, no sé si se alcance a ver, lo voy a colocar en un compartimento de esta que tengo yo acá. Lo voy a colocar en un compartimento solito, él va solito. Aquí yo estoy colocando las piezas por grupos, ¿sí? Voy colocando las piezas por grupos, pero el rotor sí lo dejo solito, solito. Bueno, vamos a retirar la rueda central. Y el cañón de minutos vamos a retirar en este momento. Perdón que no está mostrando la vista. Bueno, vamos a retirar acá el estator. El estator es esta placa. Perdón, no estaba mostrando nuevamente. Este es el estator. Acá viene en este orificio viene el rotor y lo retiramos. Estator. Hay que tener cuidado porque en esta parte esto es sumamente frágil, sobre todo cuando se va a limpiar, sumamente frágil. Estator. Bueno, para terminar de desarmar ya nos queda poquito. Vamos a retirar esta platina, esta placa. Toca ir palanqueando poco a poco, poco a poco. Ahí ya nos salió. Se nos volvió a entrar. Bueno, esta creo que sí nos va a tocar con retirarla con pinza. Siempre es pesadita. Verificamos que no tengamos ninguna pieza acá. Y finalmente la rueda central. La rueda central. Tocó hacerle un poquito de presión. Ya se las muestro. A ver si podemos lograr que enfoque ahí. Y se las voy a mostrar por el otro lado. Es bueno que conozcan las piecitas. Esta era la parte visible que estábamos viendo. Perfecto. Listo. Si tienen dudas, pasen el ródico por si llegan a ver otras piecitas. ¿Sí? Pasen el ródico. Así de esta manera. No sea que quede alguna arandela o algo por allí pegado. Y ya tenemos nuestra platina principal.
completamente desarmada y sin ninguna pieza. Y ya en este momento procederíamos a hacer la limpieza de las piezas. Vamos a iniciar la limpieza de las piezas. Yo las tengo acá agrupadas. Para no perderme cuando haga el armado. Esto facilita mucho el armado. Ya uno con el tiempo ya digamos que sabe bien cuáles son las piezas. Entonces se pueden reunir en una sola parte generalmente ya cuando tienen mucha práctica. Pero mientras tanto hacemos esto. Las hacemos por grupitos para saber cuáles van en dónde. De todos modos, por más experiencia que tengan, también mi recomendación es que de todos modos lo hagan. ¿Por qué? Porque a veces los tornillos se pueden confundir y no todos los tornillos son iguales. Y en estos, digamos que de Miyota, que son unos mecanismos más simples, no es tan complicado, pero por ejemplo relojes mecánicos y automáticos es muchos más tornillos, entonces se puede complicar el tema de armar, de saber cuáles son los tornillos que van en dónde. Entonces lo primero que vamos a hacer, voy a hacer el lavado de las platinas principales. Las platinas principales se pueden lavar ya sea con thinner ultra fino o con benzina o gasolina blanca, se le denomina esta. También es similar al líquido de encendedores, pero entonces inicialmente lo que vamos a hacer es lavar las platinas más grandes con thinner, ¿sí? Tener en cuenta que todos estos disolventes tienen una temperatura bastante baja, por lo cual pueden dañar algunas platinas o algunas piezas metálicas que sean muy angostas. Bueno, entonces vamos a proceder acá en thinner. El thinner es más económico que la benzina, entonces también sirve para lavar, pero no todas las piezas. Bueno, vamos a ir agregando piezas. Tener en cuenta que no se puede utilizar el thinner con piezas plásticas. Listo, estas son las piezas que vamos a lavar con thinner. También un truquito, teniendo en cuenta que estos disolventes son de temperatura muy baja, y si colocamos las piezas a temperatura ambiente o que el ambiente está caluroso y ese cambio de temperatura causa tensión en las moléculas de las piezas y por eso se pueden fracturar. Un truquito que se hace también es colocar las piezas unos 10-15 minutos en el refrigerador para que se baje la temperatura e inmediatamente sumergirlas en el líquido. Entonces simplemente acá lo que hago yo es sacudirlas. Igualmente, si tienen un limpiador ultrasónico, pues se puede utilizar, pero de todos modos tener en cuenta que los limpiadores ultrasónicos desgastan las piezas, particularmente si sumergimos las piezas con algo de residuos. Esos residuos actúan como degradadores de los minerales, bueno, de cualquier material. Entonces se alcanzan a desgastar las piezas. Lo recomendable es utilizar los limpiadores ultrasonido por relativamente poco tiempo. Procuramos no estrellar las piezas. Por allá empezaron a salir mugrecitas. Perfecto. Ideal es dejar las piezas unos 10 minuticos para que suelten mejor. Y vamos a utilizar
cepillo de dientes, dependiendo del grosor y la fortaleza de las piezas, podemos utilizar cepillos de cerda dura o cerda media. Inclusive estos cepillitos que tienen adicionalmente tienen unas cerdas en silicona, ayudan también a limpiar, son bastante ideales cuando tienen estos canalitos. Bueno, el thinner también se disuelve muy fácil, se evapora muy fácil, entonces también procedemos siempre a tapar los recipientes, y con la benzina mucho más. La benzina se desligue bastante. Estoy utilizando unos guantes que no son de látex, porque el látex se deshace con estos disolventes. Las cerdas también es importante hacerles así, para que limpien todos los orificios, principalmente donde van los ejes. Siempre hay que verificar primero si hay piezas que sean delicadas. Bueno, vamos a dejarla secando acá a un lado. Les podemos echar un poco de aire para acelerar que se evapore el disolvente. Y ahorita hacemos una limpieza adicional con el ródico. No hacer mucha fuerza, porque estas platinas de todos modos son delgaditas y se pueden dañar fácilmente. Si necesitamos hacer un poquito más de fuerza, la colocamos en una superficie plana. Con el mismo papel, si es papel seda, papel mantequilla, podemos hacer esto. Siempre y cuando no tengamos ejes. Tener mucho cuidado con estas extensiones. Son muy delicadas y además tienen un pequeño relieve, no se les puede hacer mucha fuerza. Estas, por ejemplo, no le hacemos en este sentido, sino en el sentido en que va la extensión, ¿sí? Porque si hacemos esto, la doblamos fácilmente. Bueno, esta, como tiene varios relieves, no le vamos a hacer con el papel mantequilla. Bueno, procedemos ahora entonces a utilizar ródico para terminar de limpiar las piezas. Con un palillo plano de madera hacemos esta operación sin hacer mucha fuerza. Y verificando que la superficie esté completamente plana. Bueno, perfecto. Perfecto. Generalmente con una lupa debemos verificar que todos los agujeros hayan quedado sin ningún residuo. Esta toca tener mucho cuidado
porque esta platina está levantada, es apenas puestecito. Podemos doblar estas platinas muy fácilmente. Estos son guantes de nitrilo, se me olvidó comentar. No usen guantes de látex porque los guantes de látex se deshacen. En cambio estos de nitrilo no se deshacen ni con el thinner, ni con el alcohol, ni con la benzina. Perfecto. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es sacar el thinner de este recipiente. Estos líquidos pues se pueden reciclar un par de veces, no muchas, pero sí se pueden reciclar pasándolo por un filtro. Puede ser un filtro de café o una toalla de las que se utilizan, una toalla de cocina reutilizable. Bueno, entonces simplemente yo lo que hago es utilizar eh, una toalla reciclable, un filtro de café con este tipo de embudos que también ayudan a capturar algunas piezas mayores y pelos y cosas así. Y con esto entonces lo que hago es vertir acá para reciclar el disolvente. Lo voy a hacer fuera de cámara porque no tengo el espacio acá. Bueno, una vez reenvasamos el thinner, ahora lo que vamos a hacer es y limpiamos el fondo y vamos ahora a utilizar la benzina. Bueno, entonces vamos a colocar las piezas con mucho cuidado, sin arrojarlas. Voy a iniciar con los discos que precisamente son los más sucios. Y aprovechamos de una vez para limpiar un tornillito de esta zona. Los vamos a dejar un rato acá para que suelten. 10 minutos y ya volvemos. Entonces vamos a empezar con estos ejes. Perfecto. Podemos ayudarnos con un palillo para quitar algunos residuos, sobre todo si están bastante pegados. Bueno, este ya vemos que tiene son manchones. Esto como a este lado tiene un eje bastante debilito, si lo tomo así de medio lado simplemente. Y lo voy girando. Perfecto. Y lo mismo hacemos con los demás.
y lo vamos girando. Bueno, y la última rueda. Este tenía una capa de residuo. Le aplico goticas de benzina. Estas particularmente estaban bastante sucias a veces. Incluso no es muy necesario hacer con palillo. Simplemente con un cepillito muy suave ya cae el mugre. Pero este sí es que tenía unas costras pegadas de residuos. Dejamos que se sequen las piezas al aire libre. Estas se secan sumamente rápido. Y procedemos ahora a limpiarlas con el ródico. Tener mucho cuidado porque acá hay un piñón muy pequeño, entonces es muy sensible. Si uno lo coge con las pinzas puede dañarlo. Bueno, ya tenemos el primero. Continuamos el proceso con los demás. Listo. Perdón, creo que se me corrió la cámara. Verificamos igualmente que no queden rastros de ródico. Verificamos que los piñones estén en buen estado. Hay unas manchas, pero ya eso ya es deterioro en la cubierta del piñón, pero no afecta el funcionamiento. Bueno, voy a proceder a agregar estas piezas. Voy a colocarlas en el refrigerador, en la nevera, para que se disminuya la temperatura y cuando les aplique benzina, pues no sufran un colapso en las moléculas que pueda fracturarlas. Perfecto. Particularmente esta báscula es la más sensible, pero también el estator tiene acá unas secciones que son sumamente delicadas. Perfecto, que son unos aislantes entre las dos placas. También son muy delicadas. Bueno, mientras tanto, procedo a limpiar otras piezas mientras ellas están en la nevera. Como son estos tornillos. Tener cuidado porque la benzina disuelve el ródico, entonces no se puede dejar que le caiga nada. Tener cuidado porque este papel salta bastante.
y se pega fácilmente. Lo ideal es simplemente dejarlo que se seque. Incluso simplemente los colocamos acá en el ródico. Generalmente donde más se ensucian los tornillos es en la parte superior, porque la que está inserta no. Es muy raro que estén sucios. Perfecto. No voy a mostrar el resto de tornillos. Es la misma técnica. Bueno, otras piezas que también eché ya en la benzina es el cañón de minutos. Este simplemente le hago así y ahí va girando él solito, sin hacerle mucha fuerza hundir, para no hundir la pinza en el cañón y que sea grande y puede ser un problema. La tengo apenas agarrada que no se salga, pero no meto la pinza hasta el fondo. Lo dejamos a un lado secando. E igualmente con el piñón corredizo, el piñón deslizante. Tener cuidado porque en los cepillos es fácil que se enreden las piezas si no las tenemos bien sujetas. Vamos a esperar a que se sequen al aire. Estos se secan rápido. Igual también podemos secarlas. Tener cuidado porque esas piezas pequeñitas salen a volar muy fácilmente. Bueno. Corro el papel para que no quede donde tengo el ródico. Para que el ródico no toque la parte que esté húmeda con benzina. Y verificamos que no haya quedado un ródico al interior. Piñón corredizo. Y ya voy a ir a recuperar entonces las piezas que tengo en la nevera para limpiarlas. Bueno, entonces ya tenemos estas piezas. Las acabo de sacar de la nevera. Se siente acá frío y voy a proceder entonces a echarlas en la benzina. De esa manera no las arriesgamos. Estas piezas de todos modos se dejan muy poquito tiempo en la benzina. Muy poco tiempo se dejan. Voy a sacar las dos más delicadas primero. Bueno, el trinquete sí lo podemos dar un ratico más, ese es un poco más fuerte.
Esta placa es muy delicada acá en la parte intermedia, hay que tener mucho cuidado. Se parte sumamente fácil. Bueno, ya casi terminamos con el estator. Bueno, una vez entonces terminamos de limpiar el estator y las demás partes, procedemos a colocarlas en el ródico para terminar de limpiar el resto de impurezas. Verificamos que el ródico esté plano y también con un palillo plano. Y listo. Procedemos igual con las otras piezas. Con la báscula tenemos que tener cuidado porque tiene una formita de escalera, entonces nos toca con mucho cuidado. No presionamos acá en la escalerita, ¿sí? Sino solo en esta parte. Y lo que hacemos es colocarlo en un bordecito del ródico, ¿sí? Y continuamos muy suavemente, son apenas toquecitos. Lo volteamos. Tenemos que tener mucho cuidado con esta extensión, con este muelle. Es muy frágil, se puede doblar muy fácilmente. Y procedemos lo mismo en una esquina. Y finalmente lo mismo con el contacto negativo. Acá contra una esquina. Y listo, quedaron estas piezas entonces. Ya nos quedan pocas piezas por limpiar. Bueno, el siguiente grupo que vamos a limpiar va a ser con alcohol. Entonces, ¿qué vamos a limpiar con alcohol? Vamos a limpiar las partes plásticas, como esta platina intermedia, estos soportes intermedios. Estos soportes intermedios los vamos a limpiar con alcohol. Y también vamos a limpiar el circuito, pero eso es un poquito distinto porque es con alcohol y agua destilada. Y la bobina, pero la bobina solo en la parte de circuito. Hay que tener en cuenta que muchas veces la bobina tiene un recubrimiento de un barniz o una laca para proteger el bobinado. Entonces es importante no utilizar disolventes para limpiar a la bobina porque si no puede perderse esa capa protectora de barniz. Bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a colocar estas piezas acá aparte.
Estas piezas, si están muy sucias, se pueden sumergir en alcohol, o también yo utilizo este spray para limpiarlas. Ah, me olvidaba también la corona. La vamos a limpiar con alcohol. Esto es principalmente porque generalmente acá dentro de la corona hay un empaque que es el que sella el reloj, y esos empaques que son en caucho, esos empaques son muy susceptibles a disolventes, pueden dañarlos. Entonces por eso es que la corona también la limpiamos con alcohol. Si están muy sucios, igualmente pues se pueden dejar en alcohol sumergido igualmente por un tiempo, y no vamos a tener inconvenientes. Igual lo dejamos secando acá por un lado. Continuamos con la corona. Bueno, y particularmente la corona hay que coger, puede ser con pinzas metálicas, aunque son un poquito agresivas y rayan mucho, pero también se puede con un palillo. Se introduce el palillo en esta ranura. Acá suele acumularse bastante mugre. Si no les alcanza, puede ser también con una aguja, si no alcanza a entrar al palillo. Importante que no queden residuos acá, si no van a tener inconvenientes al introducir la corona hasta la posición 0. Bueno, y para las siguientes piezas, que es la bobina y el circuito, el proceso es un poco distinto. Entonces, para limpiar circuitos, lo más recomendable es utilizar una porción de alcohol y agua destilada por mitades, ¿sí? Agua destilada, pues pueden simplemente comprar agua, eh, bueno, venden en las droguerías, en varias partes venden agua destilada, o pueden adquirir agua para consumo humano. La idea es que no sea agua del grifo, de la llave, por cuanto eh, esta agua contiene cloro, y el cloro pues alcanza a afectar a los sistemas de los circuitos eléctricos. Bueno, entonces yo previamente ya tengo acá un copito empapado. Acá tengo un copito empapado en esta solución de mitad agua, mitad alcohol isopropílico, y con esto vamos a limpiar las pistas.
El alcohol diluido no tiene ningún inconveniente con estas pistas. Sí hay que tener en cuenta que el oscilador no viene hermético. O sea, a esto se le puede meter líquido y eso no es conveniente. Porque inclusive se puede dañar. Por eso los circuitos no se sumergen en ninguna mezcla. Eventualmente, si hay signos de sulfato, por ejemplo, cuando las pilas estallan dentro de los relojes, se abren las pilas y sale este sulfato que es muy corrosivo, que generalmente lo vemos con unas manchas verdecitas. Se puede agregar un poco de bicarbonato de calcio a la mezcla para poder eliminar más fácilmente ese sulfato. En este caso no tenemos inconvenientes de ese tipo. Entonces acá simplemente lo que hacemos es limpiar con el alcohol las pistas. Igualmente con la bobina. La bobina también la idea es hacer la limpieza de estas pistas. A mí personalmente no me gusta limpiar el bobinado como tal, salvo pues que esté sucio, pero pues simplemente se le pasa el copito así muy suavemente, pero es mejor cualquier contacto con la bobina, con el bobinado, evitarlo. Perfecto. Secamos inmediatamente. Y ya tenemos nuestro circuito listo. Nos quedó faltando otra pieza plástica, que es esta. Ah, perdón, no estaba mostrando. Listo, perfecto. Bueno, el resto también ya es limpiar como tal la caja, el cristal. No me voy a centrar mucho en esto, digamos que para esto hay otros videos donde muestro cómo hacer estas limpiezas. Entonces no me voy a centrar en esto, sino más ya en la maquinaria. Haciendo el recuento cuando iba a hacer el armado, me faltó el pequeñito detalle del rotor. Entonces también nos hizo falta acá el rotor. Para limpiarlo, este también lo vamos a limpiar con alcohol. Bueno, como la idea es evitar cogerlo con las pinzas, particularmente porque no tengo a la mano pinzas cerámicas y esto es un imán. Entonces acá simplemente lo que procedo es aplicarle un poquito de alcohol y sobre el mismo ródico lo voy girando así. Perfecto. El alcohol no disuelve tampoco el ródico.
y el thinner en muy baja proporción. La benzina sí disuelve el ródico. Listo, perfecto. Ten mucho cuidado con los ejes. Listo, aquí tenemos el rotor. Es pequeñito, pequeñito. Con la punta de un alfiler. Listo, ahora sí vamos a proceder entonces al armado del mecanismo. Bueno, aquí entonces ya tengo estas piezas listas. La única que me hace falta allí es el rotor, que ese, como lo tengo en un recipiente aparte, ese lo coloco ya por aparte. Entonces lo primero que vamos a hacer es preparar el pincel de lubricación. Voy a usar este Moebius 8004 y en algunas otras partes utilizo otro Moebius que es una grasa, que es, digamos, para las partes, por ejemplo, el trinquete, las partes que tienen mayor contacto de fricción y que no tienen gran movimiento. Entonces esto de Moebius es mucho más delgadito. Sí, lo que yo hago es empapar de este aceite, ¿sí? Cuando necesito poco o más, simplemente agrego menos o más dependiendo de lo que necesite acá en el pincel. De esta manera yo tengo mucho más control de la cantidad de lubricante que requiero, cosa que es un poco más complicado me parece a mí, y es, digamos, es algo personal que yo uso esto. No he visto relojeros que utilicen esta técnica, pero a mi modo de ver es más controlado poder hacer la lubricación con un pincel. Entonces lo que hago acá es colocar en toda la zona. Perfecto, las cantidades son mínimas. Si yo veo que me pasé, simplemente escurro un poco el pincel y lo vuelvo y lo paso. El inconveniente con el pincel es que puede agarrar mugre fácilmente, entonces cada vez que lo voy a usar me toca limpiarlo. Pero prefiero utilizar este a los lubricadores. Adicionalmente, porque yo puedo hacer esto. Introducir el pincel acá. Y lubricar estas secciones laterales. Perfecto. Puedo eliminar también muy fácilmente el exceso. Listo. Listo. Protejo el pincel para que no se me vaya a ensuciar. E iniciamos con el armado.
Vamos con esta base intermedia. Rueda central con la parte larga hacia abajo. Continuamos con el estator. Luego procedemos con este puente. Perfecto. Y ahora vamos con el rotor. Este es un poco complicado porque como es magnético tiende a pegarse a las otras piezas. Sí, el estator siempre como termina uniéndose a alguno de los dos lados, entonces es un poquito complicado de manejar. Aquí podemos ver, lo dejé hacia este lado, perfecto. Bueno, vamos ahora con lo siguiente, que es el tren de rodaje. Para el tren de rodaje entonces vamos a hacer la misma operación de lubricación. Si quedó algún exceso de grasa, lo retiro. Bueno, y vamos con la siguiente operación entonces. Vamos con la de segundos. Lubricamos los ejes.
estaba lubricando la rueda faltante, pero siempre está un poco deterioradita, entonces para evitar inconvenientes la cambié por otra. El diseño es un poco distinto, pero cumple exactamente la misma función. Entonces vamos a proceder a lubricar esta y a colocarla. Listo. Vamos a proceder con el puente. Bueno, aquí ya la cuestión es encajar todas las piezas en sus ejes. Creo que ahí ya casó. Parece que sí. Bueno, cuando aparentemente ya los tenemos asentados, vamos a colocar los tornillos de la platina, pero no vamos a insertarlos de todo, no vamos a apretar, porque si tenemos los ejes mal puestos, puede haber algún inconveniente. Bueno, vamos a hacer una revisión para saber si quedaron bien sentados los ejes antes de apretar. Bueno, si movemos un poquito este y se mueve el otro es porque estamos bien. Lo veo bien, entonces procedemos a apretar los tornillos. Listo. Vamos ahora con sistema de remontuar.
Bueno, procedemos a lubricar con, este es un aceite medio. Bueno. Y este ya es un aceite más gruesito. Pero no deben de quedar pegotes. Apenas rosadito. Repitamos porque creo que no quedó. Bueno. Bueno, este que parece un caballito de mar, teniendo la corona hacia arriba, y el caballito de mar mirando para adentro. Bueno. Lubricante también en esos puntos de contacto. Y vamos ahora con la báscula. Procedemos a colocar el contacto negativo. Y el puente del tirete. Bueno, vamos a proceder a colocar el circuito.
Y ahora la platina superior. Bueno, vamos a verificar. Este movimiento. Perfecto. Vamos a colocarle la batería para mirar si quedó correctamente funcionando. Listo. Antes de colocar el segundero, vamos a revisar si está dando señal. Perfecto, está dando señal. Bueno. Vamos a colocar el cañón de minutos. Listo. Y la brida. Vamos a colocar el segundero para verificar si está girando o no. Bueno, tenemos el segundero puesto. Y hora de la verdad, vamos a accionarlo. Listo, excelente. Nos está volviendo a la vida este relojito. Perfecto.
Este es el mismo momento en que cuando uno tiene un reloj mecánico eh, y empieza a andar el volante, es el momento de gloria para un relojero. Porque ya se sabe que todo quedó bien. Obviamente hay que hacer verificación ya después con las manecillas, que todo el sistema remontora esté funcionando, pero por lo menos ya estamos con nuestro segunderito andando. Vamos a desmontarlo. Vamos a desmontar el segundero. Y vamos a continuar entonces ahora con el armado del dial. Bueno, este dial tenía, bueno, estas cintas se utilizan, yo no soy muy amigo de estas cintas, ya están puestas. Lo importante es que cuando no están los postes, generalmente lo ideal es volver a soldar los postes, pero pues parece que este mecanismo no tenía postes como tal, porque no le veo trazos de postes, sino originalmente viene con estas cintas así. Si vemos que las cintas todavía están haciendo su función, vamos a reutilizarlo así. Si no, hay un truquito que ahorita que coloque el dial les comento. Bueno, tenemos que revisar que quede bien alineado. Este no tiene un sentido estricto. Entonces verificamos que quede alineado este cristal con la corona. Y adicionalmente, acá verificamos que este agujero quede bien centrado. Que este agujero quede bien centrado. Perfecto. Y cuando veamos que está correctamente centrado, cuando el dial no tiene postes que van a la fija, procedemos a sentarlo. Listo. Vamos a colocar las manecillas. Bueno. La manecilla del horario, como no tenemos calendario, pues no importa mucho dónde la pongamos. Procuremos de todos modos de una vez que quede lo más cerca al 12. Y verificamos la altura. Que quede paralelo al dial. Bueno. Procedemos a colocar la manecilla. Para eso utilizamos la herramienta de manecillas que tenga el diámetro adecuado. Y verificamos que esté adecuadamente. Si vemos que quedó algo descuadrado, nos toca volver a soltarla. Y verificamos también
que las distancias sean las adecuadas y que la luz entre las manecillas horaria y minutero sean idénticas. Procedemos a colocar el segundero. Bueno, listo, acá tenemos las tres manecillas horizontales y vemos que no hay ninguna diferencia entre un lado izquierdo o hacia el centro y el lado derecho o hacia el lado externo. Verificamos nuevamente. Nos están dando. Eso nos pone muy contentos. Y vamos a verificar que no se choquen las manecillas. Perfecto. Lo ideal es darle 24 horas, 12 horas. Vamos a darle la vuelta completa. Tiene que quedar exactamente en el mismo punto de las manecillas. Si no, entonces tenemos un problema. Listo. Perfecto. Solo nos queda entonces armar el reloj en la caja. Vamos a sacarlo de acá. Bueno, procedemos a extraer la tija. Bueno, cuando no tenemos estas cintillas que unieron la carátula con el movimiento, perdón, le quito acá unas huellitas. Entonces lo que podemos proceder es colocar en algunos puntos una resina epóxica transparente, pero son unas cantidades muy minúsculas. E importante, no vayan a usar el que se llama Super Bonder, ¿sí? Porque ese se filtra muy fácil entre el mecanismo y lo dañan permanentemente. Entonces, para ese tipcito hay que tener en cuenta lo siguiente. La bata, colocamos la bata acá. ¿Sí? Y nos damos cuenta que hay dos puntos donde la bata no hace contacto. Una es acá en la parte frontal, pero el problema es si se le aplica ahí puede tropezarse con la corona, entonces se le puede aplicar en esta zona.
en esta zona se podría colocar, pero es una gota pequeñita y que no rebase la altura del orificio de la tija, ¿sí? Y acá también tenemos otro espacio libre. Eventualmente se puede colocar en otros lados, pero hay que tener en cuenta que si queda muy alto estas adherencias, estos puntos de adhesivo, la bata o el contrachoque puede quedar muy alto, ¿sí? Y cuando se vaya a tapar podemos tener inconvenientes. Perfecto, porque entonces la bata queda más alto de lo que está naturalmente diseñada. Entonces aquí prácticamente son solo dos puntos acá cerca, pero que no alcancen a tocar la bobina. Que se podría colocar un puntico y otro puntico acá para sostenerlo. Lo que les digo, eventualmente se puede una gotica acá, por ejemplo, inclusive acá particularmente este tiene perforado el dial. Entonces se puede colocar también una gotica acá y una gotica acá, pero tengan en cuenta eso, que no vaya a subir el nivel. No es un, digamos, un método formal, un método profesional, pero pues en caso de emergencia, por lo menos para que no se mueva el dial, pues puede servir. Pero como les repito, lo ideal es colocar los postes. La cuestión es que para colocar los postes se necesita el equipo soldador, y eso pues generalmente es costoso. O tocaría llevarlo donde un relojero que tenga ese equipo y le haga los postecitos, le suelde los postecitos. Perfecto. Pero en general, de todos modos, no procuremos, porque hay algunos relojeros que lo hacen, colocar adhesivo entre el dial y la maquinaria, porque primero ese adhesivo puede llegar a interferir con alguna parte del mecanismo, y segundo, todo el dial queda mucho más alto de lo que debería. Entonces puede dar problemas, por ejemplo, de que se rocen las manecillas. Bueno, vamos acá a proceder ya con unos toquecitos finales. El dial lo limpio exclusivamente con un copito improvisado que hice con silicona de vidrios. Esta se puede lavar con agua caliente y jabón. Entonces desengrasa. Si la usan con grasa, pues obviamente van a engrasar acá el dial. Bueno. Este copito también es ideal para quitar esas pequeñas partículas que quedan después de limpiar el cristal. Esto se puede limpiar con copito de algodón. No lo mostré porque pues eso lo tenemos en otros videos. Impregnado de alcohol. Y ya posteriormente le pasamos este copito y sopladita nuevamente. Cuidado de no soplar encima del mecanismo, yo lo tengo alejadito. Listo, y procedemos entonces a colocarlo. Cuando metan la tija, ojo de no coger el mecanismo de acá de la bobina, porque pues uno lo primero que hace es hacerle palanca así, y no, toca de medio ladito para que no se vaya a afectar la bobina. En todo caso, yo suelo, no es necesario, pero yo suelo activar el mecanismo de retiro de la tija
y le hago circulitos. Para evitar pues roces innecesarios. Perfecto. Listo. Vamos con la bata o contrachoque. La tapa, recuerden que la junta tórica se debe vaselinar antes de tapar el reloj. Y de por sí si sienten que no está, que tiene algún daño el cauchito o que no estira, lo estira un poquito, no lo vayan a estirar tanto, pero estira un poquito y si ven que está cristalizado, entonces en ese caso hay que cambiarlo. Bueno, ponemos nuestra corona a la izquierda. Teniendo la corona a la izquierda debemos poder ver las letras al derecho. Y procedemos a taparla. Perfecto. Bueno. Verificamos el movimiento. Nuevamente. A veces puede pasar que lo colocamos en la caja y de pronto se para, entonces puede ser que por ejemplo la manecilla de los segundos esté rozando el cristal. Entonces deben verificar eso. Listo. Y entonces finalmente tenemos acá nuestro relojito de nuevo a la vida. Recuerden, si les gustó este video, darle me gusta, darle like, suscribirse al canal y compartir en sus redes y compartir con sus amigos, con las personas que ustedes consideren que le puede ser de interés este video. De esta forma nos apoyan muchísimo para continuar generando material gratuito para ustedes. Muchísimas gracias.